Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también aquí desde la Gran Vía, en Madrid, en la capital de España. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo, pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, estará en SoundCloud. Y les doy la bienvenida en primer lugar a los dos invitados a este programa, el señor José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex ante la Casa Blanca, y Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias. Y la primera pregunta, y quiero empezar formulándosela a José López Zamorano, tiene que ver con las elecciones en el Ecuador. El domingo pasado se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y definitiva. El señor Lenín Moreno, candidato oficialista, las ha ganado con el 51% de los votos, algo más, y la Organización de los Estados Americanos ha dicho que él es el vencedor y ha superado a Guillermo Lasso. ¿Qué significa para América Latina esto, José López Zamorano y Pablo Pardo? Bueno, de entrada, evidentemente, el señor Moreno es el candidato de la continuidad del gobierno del presidente Correa. Los programas de gobierno son muy similares. Algunos analistas locales en el Ecuador han descrito más que nada al señor Moreno como una especie de una versión light del señor Correa, que como sabemos, pues es un presidente ha sido un presidente muy dinámico, muy progresivo, y ha tenido pues una gestión bastante protagónica, digamos, en el sur del hemisferio. Ahora, ¿qué va a significar esto para América Latina? Yo creo que valdría la pena, para responder la pregunta, pues hacer notar cómo ha sido el gobierno del señor Correa. Y en ese sentido, en este periodo que empezó desde 2006, se ha caracterizado por lo que fue un fuerte influjo de divisas al país, más de 300,000 millones de dólares en ingresos petroleros, en inversión extranjera, y eso le permitió hacer grandes avances en temas sociales. Solamente para arrojar un par de datos a la mesa, por ejemplo, el nivel de la pobreza en el Ecuador bajó del 40 al 23%, un logro innegable. También hubo crecimiento en materia de empleos en la mayor parte de su mandato. Hubo avances en la igualdad social, aunque en otras áreas, por ejemplo, el tema de la facilitación de negocios, los avances no fueron tan notables. Sin embargo, estamos ante lo que sería pues un fin de ciclo económico, y la realidad es que con la caída de las materias primas, los precios, por ejemplo, del petróleo, el señor Moreno va a enfrentar un panorama totalmente diferente una vez que se certifique oficialmente su triunfo. Él ha prometido, por ejemplo, que se van a elevar las pensiones, que se va a incrementar a $150 el monto de ayuda que se está dando a las personas más. Sin embargo, va a enfrentar un panorama básicamente en el cual el país se encuentra en recesión. Hay problemas también, por ejemplo, de endeudamiento, y también hay una nube en torno a las investigaciones del caso Odebrecht. Hace unas semanas estuvo aquí en Washington el fiscal general Galo Chiriboga, tuve oportunidad de platicar con él. Se ha creado un grupo de trabajo especial con el Departamento de Justicia para averiguar qué colusión habría habido entre la empresa y funcionarios ecuatorianos. Se menciona la posible suma de 33.5 millones de dólares. El propio presidente Correa dijo que a lo mejor él aparece en las listas, como también su vicepresidente Jorge Glass, que por cierto también es candidato vicepresidencial con el señor Moreno. Eso podría de alguna manera también arrojar una nube en los inicios de su gestión. Sin embargo, yo creo que básicamente él va a tratar de dar una continuidad progresiva a América Latina, y esto de alguna manera pues mantiene lo que serían estos bloques aquí en la región, el bloque de países que más que nada se orientan hacia el lado izquierdo, y otros de reciente ingreso a los países que más bien comulgan con el lado conservador. Sí, yo creo que una de las cosas más interesantes, al menos mirado desde fuera, de estas elecciones es que, bueno, es uno de los pocos países por ahora en los que la izquierda latinoamericana ha demostrado capacidad de continuar. Tenemos el caso de Venezuela, que luego hablaremos de él, pero es un caso aparte, porque bueno, Venezuela, más que continuar, es una situación que está completamente enquistada, pero hemos tenido los casos de Brasil, de Argentina, y en general yo creo que el hecho de que en un país latinoamericano, digamos un movimiento, un partido de izquierdas haya sido capaz de mantenerse en el poder y de continuar, lo cual demuestra también la viabilidad de esa fórmula política, debería ser algo tenido muy en cuenta por otros partidos de
similar ideología en la región. Queda, como comentaba José, la gran cuestión económica, que sin embargo hasta la fecha Ecuador la ha sabido manejar, digamos, mejor que algunos otros países. El ejemplo más evidente es Brasil. Yo creo que esta va a ser la verdadera prueba de fuego que va a tener que afrontar el nuevo presidente, pero en general yo creo que es un desarrollo muy interesante lo que ha sucedido en Ecuador y que en cierto sentido cambia un poco la dinámica en la región, en el sentido de que, bueno, es un gobierno, un presidente de izquierdas, relativamente controvertido o criticado por los conservadores, que logra la reelección sin mayor problema en un contexto económico que no es favorable. Segundo tema en el día de hoy, 19 países de los 34 que componen la Organización de los Estados Americanos de la OEA declararon que en Venezuela, y lo declararon ayer en Washington en la sede del organismo, que en Venezuela se ha producido una grave violación contra la Constitución. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha respondido a este pronunciamiento y ha dicho que la OEA es un tribunal de la Inquisición. ¿Tiene razón Maduro, Pablo Pardo y José López Zamorano? Bueno, yo creo que Maduro fundamentalmente lo que es muy bueno creando eslóganes y muy bueno pues criticando y casi un poco bordeando el insulto. Al margen de esto, pues evidentemente lo que tiene que hacer el gobierno venezolano es asumir las críticas de la OEA, ver cómo es posible que 19 países le critiquen y le censuren severamente y tratar de solucionarlo. Todo lo demás yo creo que es simplemente propaganda y un intento de desviar la atención y, bueno, muy poco más hay que añadir a estas palabras. Bueno, evidentemente no es un tribunal de la Inquisición. De hecho, la OEA durante mucho tiempo se mantuvo pues muy tranquila en relación con el tema de Venezuela. Lo que estamos viendo ahora es estar retomando esta iniciativa justamente porque las condiciones en el terreno de juego están empeorando. Entonces, el hecho de que haya una veintena de países que básicamente estén expresando su preocupación por las últimas acciones que han ocurrido y de hecho están considerando y declarando en esta resolución que hay una violación del orden constitucional en el país, pero al mismo tiempo están dejando las puertas abiertas para que haya un proceso de diálogo, de interlocución, si no se están tomando medidas unilaterales, pues esto debería ser francamente un motivo de reflexión en Venezuela, porque el panorama que se pinta, el horizonte más inmediato no pinta muy bien. Ahora que se retractaron parcialmente estas medidas del Tribunal Supremo, estamos viendo que la oposición va a buscar, por ejemplo, desconocer a los miembros del tribunal. En este mismo momento se están convocando a manifestaciones populares en la ciudad de Caracas, así que lo que procedería en este caso sería, con la anuencia de la OEA, con esta discusión que ha habido realmente, intentar retomar el camino del diálogo, la concertación. Hubo un intento de intermediación del Vaticano, la presencia de varios expresidentes. Yo creo que en este momento lo que le corresponde a Venezuela y a las fuerzas políticas es nuevamente continuar el diálogo de una manera constructiva. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa desde Washington y aquí desde Madrid. El periódico The Washington Post en Estados Unidos ha publicado un informe hoy muy serio donde nuevamente hace algunas indicaciones en cuanto a la relación entre la campaña de Donald Trump a las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre, por una parte, y por otra parte agentes rusos. Dice el diario The Washington Post que el señor Eric Prince, fundador de Blackwater, una compañía de seguridad muy conocida en Estados Unidos, controvertida, y hermano además de la secretaria de Educación del señor Trump, de la señora Betsy DeVos, planeó una reunión con un agente ruso el día 11 de enero, es decir, 9 días antes de la posesión del señor Trump en Estados Unidos, en las Islas Seychelles, y todo a instancias del príncipe de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Se demuestra con esta denuncia del Washington Post que ha habido más nexos de los que conocíamos y que puede haber incluso nexos adicionales entre la campaña de Trump y los agentes rusos, y podría esto complicarle aún más la vida al señor Trump y abrir el camino, repito, como hemos dicho tantas veces en este programa, a un juicio político, a un impeachment. José López Zamorano y Pablo Pardo. En un reciente capítulo de la muy popular serie de televisión Homeland, que transmite la cadena Showtime,
el director de la CIA le dice a la presidenta electa, hablando de las guerras de Estados Unidos, le dice, solamente hay una guerra, señora presidenta electa, que no va a poder ganar. Y le responde la vicepresidenta, ¿cuál guerra? La guerra contra las agencias de inteligencia. Yo creo que estamos aquí viendo aquí un poco un saldo con estas revelaciones y filtraciones que se suceden de manera diaria prácticamente sobre el tema de Rusia, ¿no? Que se está construyendo todo el entramado de lo que fue la relación de la campaña de Trump con Rusia de una manera que no nos hubiéramos imaginado. Basta visitar en este momento el periódico The Washington Post en su sección de investigación para ver esta telaraña cibernética cada vez que se le pone el ratoncito sobre una de las cabezas de miembros de la administración Trump para ver con cuáles funcionarios rusos han tenido contactos. ¿Quiere esto decir que necesariamente esos contactos son inapropiados, son ilegales, son la fundamentación de una causa de destitución política? Por supuesto que no, pero creo que refuerzan la noción de que no conocemos en profundidad de qué manera fueron, cuál fue la intencionalidad en todos los casos y que por lo tanto es improbable que se autoinvestigue la administración Trump de una manera que genere credibilidad con el público estadounidense, por lo cual yo creo se renuevan los llamados de un fiscal independiente. En el caso de esta nueva revelación llama la atención cuál era la aparente sustancia del encuentro, y era buscar un canal discreto o un canal secreto, como le quieras llamar, en el cual se buscaría hacer que Rusia abandonara su apoyo a Irán. No solamente parece una quimera, parece una iniciativa bastante ingenua tomando en cuenta las relaciones tan profundas que tienen económicas, comerciales, de armamento entre los dos países, sino que arroja la luz de finalmente cuál es la estrategia real que está siguiendo o seguiría la administración Trump en el caso de Irán y en el caso de Rusia. Yo creo que esto abre más interrogantes y refuerza, como decía, la necesidad que está planteada por los líderes del Congreso de que se realice una investigación, pero apoyada y promovida y manejada por un fiscal independiente. Sí, yo creo que es una cosa muy curiosa, por ejemplo, es que aquí hayan estado involucrados los Emiratos cuando una de las noticias falsas más extendidas, de las famosas fake news, es que los Emiratos le dieron 20 millones de dólares a Hillary Clinton. Cuando precisamente, pues por lo que vemos, los Emiratos Árabes Unidos, pues como cualquier país del mundo, no tenía ningún tipo de reparo a la hora de elegir con quién hacía negocios o con quién, a quién tenía como interlocutor en Estados Unidos. Yo creo que esto pone de manifiesto algunas cosas que son muy curiosas de la campaña de Trump y de estas elecciones, que yo creo que son lo que verdaderamente está ocasionando todo este malestar y todos estos escándalos. El primero, digamos, es evidentemente el famoso caso de las fake news, de las falsas noticias, el hecho, pues por ejemplo, de que los Emiratos estuvieran involucrados o no en la campaña de Hillary Clinton, que evidentemente no lo estaban o no hay ninguna prueba, a pesar de que se ha dicho hasta la saciedad. Otra cosa que es también muy curiosa en la campaña y en el gobierno de Trump es la cantidad de gente que no está en la administración, que no tiene, digamos, una relación formal con el gobierno ni con el candidato, pero que, sin embargo, hacen cosas en paralelo. Trump ha dicho que quiere traer a gente del sector privado a la administración, pero estamos viendo como una especie de subcontratación extremadamente extraña de servicios a empresas privadas. Más en concreto, a Eric Prince, el fundador de una empresa de mercenarios, de la mayor empresa de mercenarios del mundo, de la más controvertida también, que se llama Blackwater, ahora se llama Academy y pertenece a una empresa todavía más grande también de mercenarios que está aquí cerca de Washington, que es hermano de la secretaria de Educación de Trump, que es una persona que, Betsy DeVos, que no tiene ninguna experiencia en su vida en materia de educación, lo cual digamos que es, bueno, no parece excesivamente serio, reuniéndose en las islas Seychelles, en medio del Océano Índico, un sitio al cual uno se va a la playa, con enviados de Putin para negociar el final de la venta de armas rusa a Irán. O sea, es una cosa verdaderamente, en el mejor de los casos, curiosísima. Entonces, digamos que yo creo que este es verdaderamente el escándalo o la situación. Es decir, no solamente que haya relaciones con Rusia, relaciones extrañas con Rusia, el yerno de Trump, Jared Kushner, reuniéndose con el presidente de un banco ruso del Estado que ha estado involucrado en espionaje, que además es un banco que está quebrado, sino toda esta maraña de gente que rodea a todo este escándalo. Otro tema en Club de Prensa, Abdel Fattah el-Sisi, presidente de Egipto,
hombre que se tomó el poder por la fuerza en el año 2013, que ha sido acusado de hostigar a la oposición, de maltratar, de causar incluso algunas matanzas. Se le acusa de estar detrás de una matanza de 800 personas. Fue recibido ayer como presidente de Egipto en la Casa Blanca, en la oficina oval, por el señor Donald Trump. Trump dijo que el señor al-Sisi ha realizado un trabajo fantástico, que hay una gran alianza entre ambos países y que además el afianzamiento y el fortalecimiento de la alianza militar entre Egipto y Estados Unidos no habrá tenido parangón alguno, que lo que se viene en esa alianza es algo maravilloso, dijo el señor Donald Trump. Fue criticada el hecho de que Trump recibiera al señor al-Sisi. El presidente antecesor de Trump, Barack Obama, no lo había nunca jamás invitado a la Casa Blanca. ¿Se equivocó aquí el señor Trump al recibir al señor al-Sisi y al elogiarlo, o acertó el señor Trump? Pablo Pardo, José López Zamora. Yo creo que habría que ver un poco las alternativas también que tenía Donald Trump. Donald Trump ha lanzado una política exterior en la cual los derechos humanos no juegan absolutamente ningún papel. Una política exterior muy realista, digamos, muy tradicional. Entonces, en este contexto, reunirse con al-Sisi es perfectamente normal, digamos. Al-Sisi es un aliado de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que la política hacia Egipto del gobierno de Obama era cualquier cosa menos clara. Es decir, ellos apoyaban al-Sisi porque la alternativa al Sisi eran los Hermanos Musulmanes, que es un grupo fundamentalista con mucho apoyo en los sectores más radicales de Arabia Saudí, que no sería en absoluto un buen aliado para Estados Unidos, ni tampoco para Israel, que es el gran aliado de Estados Unidos en la región, ni tampoco, en último término, acaso tampoco para Arabia Saudí. Con lo cual, digamos que Trump aquí se movía en una situación un poco complicada y un poco difícil. Lo más llamativo, yo creo, son los ditirambos, los elogios de Trump al Sisi, pero esos son muy de Trump, del mismo modo que al-Sisi supo también, yo creo, muy bien agradar a Trump cuando le elogió y dijo que siente una profunda admiración por él, digamos que le elogió a un nivel personal. Eso es muy importante con Trump. Yo creo personalmente que no se equivocó, pero es una decisión moral que prefería no tener que tomar. Bueno, evidentemente los que vivimos en Washington nos dimos cuenta cómo reaccionó la comunidad de inmigrantes egipcios ante esta visita. Estaban cientos de ellos protestando frente a la Casa Blanca. Casualmente yo estaba caminando por allí y la intensidad, la pasión con la cual estaban repudiando este encuentro era notable. Si bien tiene lógica la explicación de Pablo, geopolítica, de que un aliado tan importante en el Medio Oriente, que si mal no recuerdo es el segundo país que recibe más ayuda al exterior de Estados Unidos después de Israel, que recibe más de 3.000 millones, y en el caso de Egipto algo así como 1.300 millones de dólares anuales, se podría entender, pero la señal que se manda al mundo, esta noción de que los derechos humanos quedan en un segundo plano, especialmente cuando entre los 40.000 de los ciudadanos egipcios que han sido detenidos allá, muchas veces por acusaciones no muy claras, de acuerdo con monitores internacionales, se encuentran algunos que son ciudadanos de los Estados Unidos, pues sí levanta más de una ceja, ¿no? Se puede tener un aliado estratégico, como lo han mostrado Estados Unidos a lo largo de muchas décadas, pero al mismo tiempo, como lo hizo la administración Obama, enviar señales claras de que lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos se puede mejorar. Claramente, por lo que vimos al menos de las expresiones públicas, la lectura del encuentro, las declaraciones abiertas de portavoces del gobierno de los Estados Unidos, este tema no figuró en un lugar central. Yo creo que sí es una mala señal que se manda a la comunidad de defensa de los derechos humanos, porque obviamente indica que para Estados Unidos la prioridad de la supremacía de combatir al Estado Islámico cobra mucha mayor importancia que cualquier intento de presión a este tipo de gobiernos por mejorar su récord en materia de derechos humanos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos en este programa especial desde Madrid y desde Washington. Gracias a Pablo Pardo, a José López Zamorano y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.